Mientras la mayoría de las religiones surgen en siglos, esta se formó casi de inmediato. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, una pequeña isla del Pacífico fue descubierta por el mundo moderno. Lo que empezó como chozas y herramientas de piedra terminó con soldados estadounidenses adorados como dioses. No eran misioneros ni profetas, solo jóvenes estadounidenses, con radios, armas, aviones, chocolate y cigarrillos, objetos desconocidos para los locales. Estos creían presenciar rituales, aviones descendiendo y cargamento entregado a voluntad. La tribu observó a los soldados e intentó invocar el mismo cargamento que recibían los estadounidenses, porque para ellos estos suministros no venían de fábricas, eran regalos de Dios. Así que, si te interesa la historia de la Segunda Guerra Mundial y cómo se forman las religiones, este es un episodio fascinante y espero que lo hayan disfrutado. Sin más, siéntense, relájense y bienvenidos al campamento. Hola a todos, bienvenidos al campamento, soy Marc Gagnon, gracias por estar conmigo en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo y de todos los tiempos, para siempre. Aquí revisamos desde temas de la CIA y la Segunda Guerra Mundial hasta el ocultismo y más. Agradezco a quienes ven desde casa. El programa no sería posible sin su apoyo, quizá en algunos aspectos. No sería posible sin mi querido amigo. Sentado bajo un árbol en la hamaca, mi buen amigo Cristos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Cristos? Mira, necesito hacerte una pregunta. ¿Sabes algo sobre los cultos de la carga? No lo sé. Hoy te pondré al tanto y compartiré algo muy gracioso contigo. Recibimos comentarios de inteligencia artificial de YouTube. Genial. Ahora YouTube estaba dando como la inteligencia artificial resúmenes del canal y esto es en History Camp. Era como que la gente realmente ama el contenido, está muy comprometida, una base de fans inteligente, solicitudes de temas históricos, comentarios variados. Sobre el coanfitrión Cristos, bueno, me llamaron coanfitrión. Eso te beneficia y también es gracioso. Es como una parte notable de los comentarios dio retroalimentación sobre Cristos, diciendo que su presencia o comentarios son disruptivos. Así que mira, no soy yo. Me encantaría que participaras más, pero mira, en realidad es solo la inteligencia artificial y tenemos que ceder ante los amos. Está bien, eso es cierto. Así que vamos a sumergirnos en los cultos cargo. Esta interesante historia de la Segunda Guerra Mundial quizá no sea muy conocida. Creo que muchos han oído sobre los cultos cargo. Pero ¿qué es realmente? Siendo honesto, es muy loco e increíble. Solo tuve una burbuja en la garganta. Perdón, amigos, esto está loco. Básicamente es la historia de cómo Estados Unidos accidentalmente creó una de las religiones más extrañas. Sistemas de creencias del siglo XX como un movimiento religioso completo construido alrededor de la llegada de las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente estas personas que vivían en esta isla que, ya sabes, estaba relativamente sin contacto, vieron cómo el mundo moderno aparecía de la noche a la mañana. Vieron riquezas y cosas más allá de lo que jamás pudieron imaginar. Intentaron darle sentido, como lo haría cualquiera, pero lo hacían según su visión del mundo, sus sistemas espirituales y lo que observaban. Entonces, ¿dónde comienza todo esto? Vamos a un pequeño lugar llamado Tanna, que es una isla en Vanuatu, y era y sigue siendo hasta el día de hoy uno de los lugares culturalmente más tradicionales de todo el Pacífico. Bien, entonces a principios de 1900, la mayoría de las personas vivía de la misma manera que sus antepasados habían vivido durante siglos, ¿verdad? La gente cultivaba taro y ñames, pescaba en los arrecifes y realizaba ceremonias que mezclaban cada parte de la vida con el mundo espiritual. Era muy similar a lo que pensarías que serían la mayoría de las religiones tribales hoy en día. No había electricidad, motores ni radios. Sus herramientas eran lanzas y cañas de pescar. Y ya sabes, madera, piedras, conchas, cosas así, porque el metal era muy raro. Quizá al llegar a la orilla podían usarlo, pero no forjaban hierro ni nada similar. Pero sí tenían una cosa, un sistema espiritual, algo que llamaban custom, ahora custom, centrado en los ancestros y los espíritus de la naturaleza, y la idea de que el mundo estaba lleno de estas fuerzas invisibles que respondían a rituales, danzas y comportamientos comunitarios. Todo tenía un significado y una fuerza espiritual. Tormentas, enfermedades, buenas o malas cosechas y sequías. Todo esto estaba relacionado con lo divino. Y una de las cosas de las que hablaban dentro de su religión es la noción de visitantes inesperados. Cada evento era visto como señal de Dios. Ahora, en esta región hay un lugar llamado Monte Yasur, que en realidad no es una montaña. En realidad es un volcán en la isla que entra en erupción todos los días.
Para los forasteros es un peligro natural. ¿Entiendes lo que digo? Como un volcán muy activo y vivo, Yasur es solo un ancestro para la gente de Tana. Esa es una de las fuerzas espirituales que existen en su vida cotidiana, y ellos saben más o menos cómo convivir con eso, saben cuándo va a hacer erupción. Por generaciones, los aldeanos visitaban el cráter para hacer preguntas. Y, ya sabes, observaban las chispas y el humo buscando significados, y tenían chamanes que lo interpretaban. Los jefes decían que ahí los ancestros hablaban con quienes seguían presentes. Y, ya sabes, algunas comunidades creen que también es el lugar de descanso de Juan Frum. Ahora explicaremos quién es Juan Frum en un momento, pero básicamente este es el espíritu detrás del movimiento del culto al cargamento. Hablaremos de él y de quién es exactamente. Por eso, cuando la gente decía oír visiones, advertencias o promesas de Juan Frum, no quieren decir que él, ya sabes, bajó flotando de las nubes. Querían decir que su voz se movía entre las explosiones y las erupciones volcánicas de este monte Yasur. Durante el siglo XIX, antes de que alguien en Tana viera un uniforme estadounidense o un avión de carga, la isla ya estaba bajo mucha presión. ¿De acuerdo? Misioneros cristianos llevaban décadas intentando cambiar la vida ahí, desde la ropa hasta las ceremonias y la resolución de disputas. Así que los oficiales coloniales estaban imponiendo nuevas reglas, recaudando impuestos y presionando a la gente para que abandonara esta costumbre, el sistema espiritual. Así que, para la década de 1930, muchos aldeanos sentían que su antiguo mundo se les estaba escapando, y fue entonces cuando comenzaron a aparecer los primeros rumores sobre John Frum. Algunos ancianos contaron que los primeros mensajes se recibieron en rituales de trance o ceremonias con cava. Algunos escucharon una voz diciendo que era John de América o John de Tana, pero su mensaje era claro: regresen a Castom, no escuchen a estos misioneros, no necesitan el cristianismo, y prometió que si hacían esto, los ancestros los recompensarían si se mantenían fieles. Ahora, recuerden esa frase, John de América, de ahí viene literalmente el término John Frum. Es curioso, John de no es el apellido, sino su origen. ¿Eso es un participio? No lo sé, pero básicamente es John de América. Había rumores sobre un hombre real, quizá traidor, tal vez ni siquiera llamado John. Visitaba pueblos a fines de los 30 y generaba debates sobre rechazar el control colonial. Pero incluso los oficiales coloniales admitieron que nunca pudieron localizar a este John ni probar que existía. Cada vez que investigaban, hallaban distintas descripciones de quién era. Algunas versiones decían que tenía el cabello rojo, otras decían que era un tipo local de piel más oscura, algunos decían que era un soldado de uniforme blanco, aunque ningún estadounidense estuvo en Tana ni usaba ese uniforme. Pero para la década de 1940, el gobierno colonial estaba preocupado porque pueblos enteros estaban dejando de trabajar en las plantaciones. Estaban dejando estas prácticas cristianas, rebelándose contra la fuerza de ocupación y preparándose para un cambio prometido. Pero incluso entonces, John Frum no era visto como, ya sabes, un mesías o una figura salvadora, como después era más un mensajero o profeta. Alguien decía que el mundo cambiaría pronto y que la gente debía mantener su identidad. Así que, a lo largo de principios de 1900, los franceses y los británicos crearon una especie de extraño sistema colonial franco-anglo, donde ambos reclamaban conjuntamente esta isla de Tana. Así que ellos crearon como la base o el respaldo para lo que iba a dar origen a este fenómeno de culto al cargamento. Pero, al final, la Segunda Guerra Mundial fue lo que encendió la mecha. La Segunda Guerra Mundial empujó este sistema colonial al completo caos. Se acabaron los suministros y los oficiales se fueron. La gente notó por primera vez el debilitamiento de la administración colonial, ¿verdad? Esta es la primera vez en décadas que la fuerza colonial realmente se estaba yendo. A la vez, las viejas predicciones sobre la riqueza del otro lado del mar empezaron a circular más entre la gente local. Algunos ancianos recordaron que justo antes de que la guerra llegara al Pacífico, los seguidores de John Frum decían: pronto habrá un gran cambio. Los antepasados enviarán señales. Pero aún así, nadie podría haber predicho lo que estaba a punto de suceder. Cuando Japón atacó Pearl Harbor en diciembre de 1941, el Pacífico se volvió clave en la guerra. Estados Unidos necesitaba bases, ya sabes, por toda la región, básicamente esparcidas por el océano para bloquear la expansión japonesa. A inicios de 1942, las fuerzas estadounidenses se mudaron a Nuevas Hébridas, actual Vanuatu, y empezaron a construir bases militares en islas como Efate y Espíritu Santo. Así que hombres de Tana fueron contratados para trabajar en estas nuevas bases, y nunca habían visto algo así. Ellos veían enormes barcos de acero anclarse en la costa, y aviones, ya sabes, aterrizaban y despegaban.
Había camiones y motores y, ya sabes, luces funcionando sin fuego. Veían a soldados extranjeros comiendo carne enlatada que no se echaba a perder y usando medicina que curaba infecciones y enfermedades que antes mataban a los locales. Se estaban recuperando en un par de días y repartían alimentos con sabores que nunca antes habían probado. Para la gente de Tana, nunca habían visto tantos forasteros llegar en su vida. ¿Algún general colonial o misioneros cristianos por aquí? No eran nada comparados con el ejército de Estados Unidos, que básicamente instalaba un campamento en una isla cercana. En pocos meses, decenas de miles de tropas estadounidenses pasaron por la región y construyeron pistas de aterrizaje, depósitos, hospitales y muelles. Era todo lo que un ejército necesitaría, así que para los isleños no era solo una operación militar cualquiera. Fue un shock total para su visión del mundo y su comprensión de la realidad, ¿verdad? Para ellos, las fábricas y cadenas de suministro globales eran casi desconocidas, ¿no? Ellos tenían su propia comprensión del mundo y la geografía, de quiénes eran y cómo estaban situados en este planeta. No comprendían la industrialización completa que ha ocurrido en el mundo en los últimos 150 años. Así que la gente en Tana no tenía este tipo de modelo mental sobre cómo funcionaba todo esto. Solo veían la llegada de la mercancía, sin saber dónde se fabricaba, pero también notaban rituales estadounidenses. Veían, ya sabes, desfiles, saludos, izamiento de banderas, trompetas y radios, y justo después, la mercancía aparecía. Para ellos, la conexión tenía sentido, ¿cierto? Ellos tienen sus propios rituales que traen la lluvia y buenas cosechas, y estas personas tienen rituales que traen toda esta nueva mercancía. Así que ahora, el ejército de Estados Unidos en realidad no estaba haciendo rituales, obviamente, ¿verdad? Ellos solo estaban haciendo su trabajo, cumpliendo con el protocolo y la parafernalia de lo que hacía el ejército en ese momento. Pero para los isleños, ellos solo veían un ritual y un resultado, y para ellos y su visión del mundo tenía todo el sentido. Los trabajadores veían a los soldados encendiendo fuegos de señal y construyendo pistas de aterrizaje con formas precisas. Eso traía estos barcos que se veían impecables, ya sabes, que dejaban comida y, lo más importante, estos aviones. Para los forasteros eso solo demostraba que los rituales funcionaban, ¿no? Si hombres uniformados marchaban y aparecía un avión, eso es una señal, ¿no? Si izaban una bandera y llegaba un barco, o hablaban por walkie-talkie. Y de repente, simplemente una caja gigante de equipo y cosas esenciales, ya sabes, como medicinas que salvan vidas, cae del cielo. Simplemente encaja con su idea existente de cómo funciona el mundo, que los rituales traen recompensas de este mundo invisible, ¿verdad? Esto es Custom en acción. Los estadounidenses también les daban comida, ropa, medicinas y herramientas a los trabajadores. Eran regalos que los isleños nunca habían visto ni usado. Esto llevó a muchos a creer que los estadounidenses tenían una conexión superior con el mundo espiritual. Pero recuerda cuando mencioné a John, este supuesto tipo colonial del que hablaba, ya sabes, sobre deshacerse de la opresión colonial, y recibían regalos de personas que venían de lejos. Este mensaje empezó a tener sentido. Aquí estaban estos hombres que venían de más allá del mar, trayendo toda la mercancía y la oportunidad que básicamente les habían prometido. Entonces, la idea de que John Frum había predicho todo esto de repente empezó a difundirse. Algunos aldeanos decían que los estadounidenses eran mensajeros de John Frum, otros creían que eran ancestros regresando con regalos. Los líderes locales intentaron unir lo que vieron y llegaron a esto. Ellos pensaban que los ancestros tenían cargamento infinito en el mundo espiritual y lo enviaron por medio de los estadounidenses. Y los bienes mismos, en su mente, estaban destinados a los isleños, y los estadounidenses simplemente los habían interceptado porque conocían los rituales correctos. No fue un malentendido sobre los estadounidenses, sino una nueva interpretación del significado del mundo. Así que en 1945 la guerra termina y casi de la noche a la mañana todos los estadounidenses se van con los aviones. Desaparecen y los barcos ya no llegan. Las bases quedan vacías. Los almacenes suelen quedar abandonados o incendiados. Los generadores se apagan y las pistas quedan vacías. Pero para los isleños todos los restos de este extraño tipo de grupo ritual todavía están ahí. Las pistas y los muelles aún están ahí. Para los isleños, quizás los rituales y la llegada de mercancía ya habían terminado. La repentina llegada y desaparición de esa riqueza industrial fue imposible de ignorar, por lo que surgió una nueva idea entre la gente local. Los ancestros dejaron de enviar regalos porque los estadounidenses ya no hacían rituales. ¿Cuál sería la solución lógica? Alguien debe hacer los rituales.
Tras la guerra, los hombres de Tana que trabajaron en bases militares volvieron a casa. Con estas historias locas, le están contando a todos en la isla que vieron estos ejercicios, estos desfiles, banderas y cargamentos siendo lanzado. Las comunidades locales optaron por replicar lo que entendían. Construyeron pistas de aterrizaje cortando la maleza para imitar las estadounidenses y encendieron antorchas como ellos iluminaban su pista. Fabricaban estos rifles de madera y marchaban en filas y hacían torres de control de bambú, auriculares falsos con cáscaras de coco y radios de mentira. Izaban banderas estadounidenses, imagina que hacían y levantaban banderas de Estados Unidos. Creían que eran esenciales para la llegada de cargamento de sus antepasados, del mundo espiritual. Y no es que estuvieran jugando, ¿verdad? Realmente creían que esto funcionaría, porque ¿por qué no habría de funcionar? Funcionó para los estadounidenses. Así que este es el momento en que el movimiento conocido como culto al cargamento tomó forma. Los rituales no se veían como, ya sabes, costumbres antiguas de los tananeses, empezaron a parecerse a una mezcla de la pompa militar estadounidense con la espiritualidad local. Cuando los estadounidenses se fueron de Tana tras la guerra, la isla fue retomando poco a poco el ritmo original de John Frum, pero ahora revitalizado. Los líderes de Tana mantuvieron la estabilidad y siguieron la costumbre tradicional, ¿cierto? No dijeron la hora exacta del regreso de John Frum ni prometieron nada dramático. Solo preservaron ceremonias y trataron de reconstruir comunidades tras la guerra, pero no todos quedaron satisfechos. Y ahí es donde un hombre llamado Fred entra en esta loca historia. Fred era un tipo del lado suroeste de la isla, al que llaman Greenpoint, y a diferencia de los líderes mayores, él no era nada paciente. Nunca trabajó con estadounidenses, pero observó todo. Él vio camiones, señales, rituales, ellos la carga, él todo. Tras la guerra, al volverse rutinario el movimiento, él empezó a decirle a todos que lo hacían mal, que John Frum no los había abandonado y que básicamente solo había elegido a un nuevo mensajero, y ese mensajero, según Fred, era él. Así que Fred afirmaba que John Frum se le aparecía en sueños y le decía, ya sabes, básicamente todos los secretos y las cosas que los otros líderes no sabían. Decía que las ceremonias eran lentas y cautelosas, y que los líderes habían perdido el poder original del mensaje, y que los antepasados no estaban atentos. Su mayor afirmación fue que la carga no caería del cielo, contrario a lo que muchos pensaban. Volvería por mar en un gran barco de mercancías, tripulado por estadounidenses, directo a Greenpoint. Y el barco, dijo, solo aparecería para sus seguidores, no para las aldeas locales. Para Isaac Juan, el líder de John Frum, y el culto de John Frum en la bahía de Azufre, en el lado sureste de la isla. Así que ahora hay un movimiento que está dividido en dos. En 1957 Fred lideró al grupo disidente que dejó la bahía de Azufre y fundó nuevos terrenos ceremoniales. Limpiaron áreas de reunión, tallaron rifles de bambú y levantaron un asta de bandera como la que Fred vio en la guerra. Y construyeron su propia versión de una choza militar estadounidense. Y se turnaban para vigilar la costa por la noche en busca de señales de ese barco que Fred les había prometido. Los visitantes que llegaban a pie veían antorchas encendidas cerca de las playas y hombres dormidos en estos tapetes tejidos junto a un asta de bandera, vigilando, justo como lo habían hecho los marines antes. Imagina que en esta isla hay dos facciones religiosas esperando el regreso de la carga de estos estadounidenses. Pero esta división no es silenciosa. Fred e Isaac debaten públicamente, acusándose mutuamente de malinterpretar el mensaje de John Frum. Isaac le dijo a Fred que se alejaba mucho de Custom, y Fred respondió que Isaac bloqueaba la llegada del barco por no hacer las cosas bien. Y aunque las discusiones no llegaron a la violencia, sí dividieron a las aldeas. Hermanos quedaron en lados opuestos, familias y campamentos se separaron, y el movimiento cambia drásticamente. Incluso hubo una noche en 1958 que mostró lo tenso que se había vuelto todo. Así que, básicamente, los seguidores de Fred empezaron a golpear un gran tambor cerca de Greenpoint en medio de la noche, convencidos de que finalmente un barco había aparecido en la costa. Encendieron las antorchas en la playa y todos estaban emocionados. Se están formando en filas y están señalando hacia el agua, de la misma manera en que las cuadrillas de pista estadounidenses señalaban a los aviones con paletas así, ¿verdad? La gente de la bahía de Azufre pensó que el grupo de Fred se preparaba para una batalla al escuchar los tambores. Marcharon a Greenpoint con sus rifles de bambú hasta que la patrulla Colonial intervino y los detuvo. No pasó nada, pero fue lo más cerca que el movimiento John Frum estuvo de pelear entre sí.
Ahora, el gobierno colonial a cargo no ayudó en nada a la situación. Veían a Fred como una figura más impredecible, casi como, ya sabes, un tipo de gurú espiritual, y realmente trataron de aislarlo. Así que presionaron a los comerciantes para que simplemente evitaran su campamento y no se acercaran a él, y amenazaron con arrestarlo por, ya sabes, falsa profecía. En vez de debilitarlo, esto solo convenció a él y sus seguidores de que era el único profeta verdadero. Cada obstáculo mostraba a ellos que las autoridades extranjeras temían su mensaje y que la verdad saldría a la luz. Pero Fred tenía un problema. El barco que prometió nunca llegó. Predijo su llegada varias veces y al no ocurrir nada, solo posponía la fecha. No estábamos listos ni hicimos el ritual. Él seguía diciendo más cosas. Cuando fallaba, algunos se iban de su aldea y volvían con la comunidad de Isaac. Y para principios de los años 60, Fred tenía algunos seguidores, pero nada parecido al movimiento que tenía al principio. Mientras tanto, la comunidad original de John Frum estaba experimentando un cambio masivo. Nambus, uno de los ancianos más respetados del movimiento, anunció que tuvo un sueño en el que John Frum le prometió regresar el 15 de febrero, y todavía se celebra hasta el día de hoy, y se conoce como el Día de John Frum. Hoy. En Estados Unidos no celebramos este día, pero en Tana aún cientos se reúnen para ceremonias y hacen los mismos ejercicios. Con estos rifles, los grupos usan uniformes caseros, izan la bandera estadounidense y las aldeas cantan sobre la llegada de John Frum. Es interesante, ya que antropólogos han investigado y visitado la isla, y dijeron que sentían una mezcla de confianza tranquila en este tipo de cultura ritual práctica, y que la gente no esperaba milagros de inmediato. Ellos pensaban que estos rituales demostraban respeto por los antepasados y los preparaban para la carga que creían que pronto llegaría. En cuanto a Fred, el movimiento no desapareció por completo. Un puñado de familias en esta zona occidental, conocida como Greenpoint, mantuvieron viva su visión profética, creyendo que la carga regresaría no por el cielo, sino por el mar, y que el barco aún llegaría algún día, finalmente, a Greenpoint. Pero la rama principal del movimiento absorbió a casi todos los demás, y Fred eventualmente se desvaneció del liderazgo y se convirtió más en una especie de historia que en una amenaza. La creencia en John Frum no se limitó a un solo pueblo, ¿verdad? Se expandió por el oeste y sur de Tana, donde las comunidades se adaptaron. En ciertos lugares se valoraba más a los antepasados, y en otros a John Frum como profeta. Algunos veían a los estadounidenses como un vínculo temporal con la riqueza espiritual, mientras que otros pensaban que regresarían con más cargamento. Como es de esperarse, al crecer un movimiento religioso, también aumentan las tensiones políticas. Pronto, los administradores coloniales enfrentaron un problema que preocupó a los funcionarios. Eso, ya sabes, fomentaba la resistencia al dominio europeo, y a los misioneros no les gustaba lo abiertamente que este movimiento de John Frum rechazaba el cristianismo convencional. Intentaron suprimir el movimiento varias veces, pero eso solo convencía más a la gente de que algo importante había pasado. El crecimiento dio origen a otro culto de carga a solo 15 millas más adentro de la selva, llamado el culto del Príncipe Felipe. En 1957, un buque naval británico navegó por el Pacífico Sur con el Príncipe Felipe a bordo. Él era el duque de Edimburgo, no estaba ahí en una misión para Tana, y no hubo, ya sabes, ningún anuncio dramático. Su presencia en la región llamó la atención de muchos. La noticia se extendió por las islas y llegó a las aldeas cercanas a Yaonanen. En este momento, el movimiento John Frum llevaba activo unos 20 años. Muchos seguidores pensaban que figuras extranjeras poderosas eran parte de la isla y su historia espiritual. Así que cuando escucharon sobre un tipo alto, de piel pálida, que venía de muy lejos y que se había casado con una reina, muchos solo lo relacionaron. No reemplazó a John Frum, pero sí era su compañero o hermano, o incluso como una figura espiritual que había viajado desde el extranjero para cumplir algún tipo de propósito más grande. Por supuesto, estas historias y rumores se difundieron por todas las islas. La creencia creció en silencio por años hasta que los funcionarios coloniales la informaron al príncipe Felipe. Pero él no se lo tomó a la ligera ni lo ignoró. Él les envió a los aldeanos un retrato suyo autografiado, y cuando lo recibieron, lo trataron como un regalo de honor, como si esto fuera algún tipo de validación de que realmente existía gente lejana que les iba a dar cosas, y ahora realmente había sucedido. Después le enviaron un nalmao tradicional, que es como un garrote de guerra que usan en muchas de sus ceremonias. De hecho, en la pantalla pueden ver a los locales con fotos del príncipe Felipe. Este intercambio tan simple de, ya sabes, uno de estos tipos en un barco con el nombre príncipe que está casado con la realeza,
Esto creó una relación que duró literalmente décadas, desde los años 70 hasta básicamente la actualidad. Los aldeanos hacían ceremonias en su honor y colgaban sus retratos en casas ceremoniales como si fuera parte de la familia. Los periodistas los fotografiaron en la isla, lo que ayudó a difundir la historia. Y en 2007, un grupo de hombres de la tribu viajó desde el Reino Unido para conocer al príncipe Felipe. La reunión fue privada y breve, intercambiaron regalos, mostraron respeto y volvieron a casa con fotos nuevas. Eso ya es parte de la historia de este movimiento. El príncipe Felipe era diferente de John Frum, porque nadie creía que Felipe traería cargamento o riqueza. Él no era un salvador espiritual sobrenatural, solo una figura simbólica de uno de estos hombres extranjeros. Cuando el príncipe Felipe murió en 2021, los aldeanos guardaron varios días de luto. Los jefes se reunieron, compartieron cava y realizaron rituales en su honor. Algunos decían que su espíritu volvería a la isla, otros que simplemente terminó su viaje y se unió a sus antepasados. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa, que esa relación significaba algo. ¿Qué significaba exactamente? No necesariamente podían decirlo, pero simplemente importaba. Esto mostraba que pertenecían a este paisaje más amplio, y la creencia no sustituyó las tradiciones de John Frum, solo sumó otra capa. Hoy solemos describir los cultos al cargamento como malentendidos o errores. La mayoría piensa que creen eso, casi como una secta diferente de esa religión. Un avión es como una deidad, un gran pájaro de metal, y los blancos son dioses, pero no es tan simple. No es eso, todas esas interpretaciones tenían sentido en su cosmovisión, ¿verdad? Los isleños simplemente combinaron una creencia muy tradicional de que los antepasados les van a traer riqueza. Notaron que los estadounidenses obtenían gran riqueza tras realizar estos rituales. Así que nada de esto es irracional en ese contexto, ¿verdad? La diferencia era que solo les faltaba información sobre el mundo moderno, ya que, obviamente, están en una isla. No sabían que la mercancía venía de fábricas, y no sabían que los barcos y aviones se fabricaban a miles de kilómetros de distancia, también en fábricas. Los barcos llevaban productos de las fábricas a una isla. El movimiento de John Frum sigue en Tanna, y los aldeanos aún se reúnen cada 15 de febrero en el día de John Frum, y ellos izan la bandera estadounidense y marchan con rifles, y hablan sobre la llegada de una era de abundancia. Para muchos no esperan literalmente que los aviones aterricen mañana, ¿cierto? Es algo simbólico, o realmente es como una identidad cultural y una conexión con la tradición. El movimiento no es sobre esperar que nos salven. No es como si necesitaran comida mañana, ¿verdad? Tienen una isla que funciona y tienen la capacidad de, ya sabes, cuidarse a sí mismos. Pero es algo más simbólico y más espiritual que eso. Es recordar una época en la que su mundo cambió fundamentalmente y ellos interpretaron ese cambio a su manera. La gente de Tanna no se considera confundida, solo se ven como practicantes de esta tradición. Al final, aunque parezca increíble, una pequeña isla quedó en medio de una guerra global por culpa de una nación avanzada que llegó del cielo con riquezas y recursos increíbles. Y realizaron estos rituales estructurados todos los días, y luego desaparecieron, ya sabes, en medio de la noche, sin realmente decirle a nadie. Los estadounidenses no crearon un culto de la carga, pero la llegada repentina de tecnología moderna durante la guerra generó nuevas creencias en la isla. Al absorber el mundo que veían, combinándolo con su antiguo sistema de espiritualidad. Y lo increíble es que todavía existe hasta el día de hoy. Y esa es la historia del culto de la carga de John Frum en Tanna. Quiero decir, es bastante sorprendente. Es como una mirada fascinante, es una mirada fascinante a cómo realmente puede formarse la espiritualidad. Me considero una persona religiosa, me gusta Jesús, saludos al más alto. Pero es algo interesante que, ya sabes, dado suficiente tiempo, estas personas aún practican estos rituales y escuchan historias de sus ancestros. Dicen, sí, esto hacemos, marchamos alrededor, tenemos estas cosas. Y realmente no se ponen a mirar alrededor y decir, oye, esto es una locura, simplemente lo hacen. Esta es nuestra tradición, lo que hacemos, lo que nos hace sentir bien, y así es nuestra religión. Y eso te hace pensar como, oh, ¿es así en todas las religiones? Ahora, no digo que todas las religiones sean solo personas malinterpretando o añadiendo su perspectiva cultural a algún evento extraño. Te hace pensar, ¿puedes mostrar imágenes de estos artefactos de los cultos cargo? Estas son las partes más interesantes para mí, como ver realmente las cosas que ellos fabricaron, porque cuando escuché sobre esto por primera vez, pensé, está bien, dudo que realmente estén haciendo radios y no creo que realmente piensen que estas armas están haciendo algo. Pero si ves las imágenes es como, sí amigo, estaban construyendo aviones ahora, no eran aviones funcionales. Claro, eran de bambú, pero realmente las hacían.
puedes mostrar otras imágenes que solían crear, como gafas y radios. Y mira, este pequeño hermano tiene puestas unas gafas. Eso es una locura. Literalmente decían ser soldados americanos, pero ni sabían que era América. Probablemente ni sabían que era un soldado americano. Es fascinante que estas personas, con su contexto limitado, creyeran que así se invoca riqueza, comida y abundancia mediante estos rituales. Igual que nosotros lo hacíamos. Nosotros obtenemos lluvia, ellos obtienen, ya sabes, armas, así es como funciona. No lo sé, es bastante fascinante. Cristos, ¿te llevaste algún dato interesante de este episodio? Lo del príncipe Felipe me parece increíble, al menos a mí. Eso es en lo que realmente debía haber pasado más tiempo investigando, no lo profundicé. Es como que estos tipos van a visitar al príncipe Felipe, van a Edimburgo. ¿Y cómo crees que fueron recibidos? Probablemente estaban emocionados. ¿Estás bromeando? ¿Cómo crees que se sintieron quienes los recibieron al verlos? Sí, la gente estaba como, oh, esto es increíble. Estas personas de verdad veneran al príncipe Felipe, o sea, no lo adoran, pero realmente lo respetan y lo tienen en alta estima. ¿Qué tan loco está eso, verdad? O sea, ¿te imaginas ser el príncipe Felipe, solo ahí en tu barco y de repente tu primer oficial se te acerca? Oye, por cierto, en esa isla tienen como un culto o algo así sobre ti. Sería como que es como si un rapero se enterara de que tiene fans en Japón. Él diría, espera, ¿me dices que en Tana apoyan al chico así? ¿Sabes? Es una locura, no lo sé. Lo que quiero saber es, ¿cómo fue que estos tipos fueron a Edimburgo? Viajaron al Reino Unido, ¿verdad? Van a Escocia o algo así, lo revisan. Y luego vuelven y dicen, sí, esto hacemos. Supongo que en ese punto ya está tan arraigado en la tradición que es como, sí, esto es, ya sabes, supongo que suena loco para los estadounidenses, pero es como nosotros fingimos lo de Santa, ¿no? Y es como, ese solo era un tipo y luego le agregaron toda una historia a ese tipo. Y sabemos que no es real, pero de alguna manera lo hacemos porque simboliza algo hermoso, ¿no? Como que simboliza, ya sabes, el dar y ya sabes, la caridad y cosas así. Buenos sentimientos, familia y camaradería, todo eso. Cada tradición que hacemos, más o menos, sabemos que el conejo de Pascua no es real, ¿verdad? Creo que hay muchas cosas que los estadounidenses hacen todo el tiempo que es como, sí, supongo que es el desfile de Macy's Day y todo eso. Si le explicas eso a alguien dentro de 1000 años, dirían, sí, estas personas se reunían alrededor. Y tomaban estas grandes efigies que llenaban de helio, y las hacían volar por el cielo y las adoraban. Como... Además, si tienes 7 años, Santa y el conejo de Pascua son reales. Claro, y si eres un niño probablemente pienses, sí, Juan de verdad es una persona real, y luego creces y dices, está bien. Más o menos entiendo lo que está pasando aquí, y no estoy diciendo de nuevo, no lo sé, nunca he... No he hablado con un T-Nation, no he estado en Tana, no he estado en Vanuatu. No sé cómo se sienten personalmente, pero por lo que he leído, sí siguen y cumplen esas tradiciones. Quizás sea injusto llamarlo culto. No sé si es un culto, es difícil decirlo, ¿qué es realmente un culto? Para mí, un culto es una filosofía religiosa donde si te vas, te aíslan, excomulgan o matan, así lo defino. ¿Sabes a qué me refiero? El cristianismo no es un culto, puedes irte sin problema. Llamarlo un culto suena algo racista. ¿Verdad? Es como, bueno, no sé si realmente sea un culto como tal. Ellos ven el mundo desde su tradición espiritual que aún conservan y saben que no lo entenderemos de inmediato. Así que no lo llamaría un culto. Siento que es una tradición de cargo. Tal vez ese sea un mejor término y eso debamos llevarnos, pero no estoy seguro. No sé qué tan grande sea este podcast en Vanuatu, pero si estás allá y sabes de esto, conoces a algunas de las personas que realmente han participado. Juan del Día es cada 15 de febrero y lo celebraremos en este podcast. Avísame o deja un comentario. Me gustaría saber tu opinión. Leo todos los comentarios en YouTube y Spotify. Así que si hay algo que se me pasó, si eres un experto en este campo, por favor siéntete libre de educarme. De ninguna manera soy un erudito. Soy solo un tipo curioso con internet. Por favor, recuérdame y avísame si no sabes de esto. ¿Qué aprendiste? ¿Hay algo que hayas sacado de esto que digas, oh sí, eso en realidad tiene mucho sentido? Es muy interesante. Por favor, deja un comentario, házmelo saber. Me encantaría saber qué piensan ustedes, y si les gusta este canal, por favor suscríbanse. Significa mucho, realmente nos ayuda bastante. Si les interesa la historia y su análisis, tenemos muchos episodios sobre la Segunda Guerra Mundial. Revisen eso en History Camp, y si les interesan los análisis de religión, les gustará Religion Camp. Este episodio combinó ambos temas. Gracias por sintonizarnos, pueden verme en la gira Mark Gañón en vivo. Voy a estar ahí y en un montón de ciudades, eso no sonó tan bien. Voy a estar en varias ciudades haciendo stand-up. Y será mucho más elocuente que lo que acabo de hacer. Y también pueden checar la mercancía en Camp RD. Consigan sudaderas, playeras, gorros y chamarras. La colección de ovnis ya salió y está increíble.
Y sí, de verdad, aprecio mucho que sean parte de esto y que sean campistas. Ya saben que formen parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo. Realmente significa el mundo para mí. Publicamos episodios cada semana y los veré en el siguiente. ¿Qué tal, gente? Tomaremos un descanso porque tengo noticias increíbles. Saldré de gira. Así es, mi primera gira como cabeza de cartel, donde iré a cada ciudad que posiblemente me permita ir. Viajaré a Salt Lake City, Washington, Distrito de Columbia y Charlotte, Carolina del Norte, en febrero. Los boletos se anunciarán pronto. Adquieran sus boletos en Mark Gagnon Live, los espero ahí.